¿Cómo luce una iglesia bíblica? Mi nombre es José Andrés Políbart Reina, estudiante de la licenciatura en el Seminario Reformado Latinoamericano y miembro de la Iglesia Evangélica Presbiteriana y Reformada en el Perú. Y el día de hoy me gustaría compartir con ustedes la palabra de Dios acerca del tema muy importante para cada uno de ustedes. Recibo correos constantes de personas preguntándome: ¿dónde me congrego? ¿Dónde encuentro una iglesia de sana doctrina? ¿O cómo luce una iglesia de sana doctrina? ¿Cómo luce una iglesia bíblica? De modo que para ayudar a esas personas y a muchos de ustedes, voy a tocar este tema. Voy a dar argumentos bíblicos, por sobre todo, de cómo luce una iglesia bíblica. Hay muchas perspectivas erróneas acerca de lo que es una iglesia. Algunos piensan que es una empresa. Algunos lo toman como si fuese un club social. Algunos tal vez piensan que la iglesia puede ser una fundación benéfica. Tanto así que se enfrascan en tan solamente las buenas obras y dejan de lado la pureza doctrinal y aún las prácticas espirituales. Como lo venimos diciendo, algunas de las personas ven a la iglesia como una empresa, de modo que simplemente están interesados en la recompensa monetaria que los diezmos u ofrendas dejan. Otros ven a la iglesia como un club social, donde jóvenes o familias se reúnen a contar sus problemas y a consolarse unos a otros. Y se dicen frases motivacionales en el púlpito para que todos puedan sentirse lo mejor. Sin embargo, hay una definición de la iglesia en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 14, y quisiera que me oigan al respecto. El capítulo 3, verso 14 dice: «Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios». Ahora, fijémonos en esto. La iglesia es la casa de Dios. Dios no es, como algunos dicen, el invitado principal en la iglesia, sino que es el dueño de la casa, el anfitrión. Por cuanto Dios es el dueño de la casa, Él reglamenta todo aquello que se debe o no hacer dentro de la casa. Nadie puede entrar a la casa de Dios y hacer todo conforme a su humana voluntad, sino que debe hacer todo conforme a las reglas y a la voluntad del anfitrión, que es Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios tiene un papel predominante dentro de la iglesia, porque dicta aquello que se debe o no hacer en la iglesia. Continuamos con el pasaje. La casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La palabra iglesia que se usa aquí en el griego es eclesía. Y eclesía habla acerca de una comunidad de creyentes. Hay algunos que están pensando que la iglesia es simplemente el edificio material, o tal vez es la casa, la construcción, pero esa no es la iglesia. Simplemente ese es un lugar donde se reúnen, pero la iglesia en realidad son el grupo de creyentes que se reúnen para adorar y alabar a Dios. Esa es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y no el edificio que fue hecho por manos de los hombres. Dice, del Dios viviente. Todo creyente dentro del cuerpo de Cristo sabe que su Dios está vivo y que tiene una razón para adorarlo, porque envió a su Hijo Jesucristo, quien también es Dios, a morir por nosotros y fue resucitado al tercer día para que nosotros también resucitemos con Él en el tiempo postrero. Todo creyente conoce aquello, de modo que su fe no es ciega, sino está fundamentada en una verdad, en una razón. Dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Por columna entendemos que la iglesia es esa base sólida, fundamentada en la verdad. Es esa columna firme que no se moverá ni se destruirá,
porque está fundamentada en Cristo, que es la verdad, la única verdad en el mundo. Luego dice baluarte de la verdad. Y el hecho de que la iglesia sea baluarte quiere decir que ella también no solamente está fundada sobre la base de la verdad, sino que defiende aquella verdad. Ser baluarte es defender, defiende la verdad. La iglesia no tiene que quedarse callada cuando falsas doctrinas son introducidas en muchos círculos evangélicos e intentan desprestigiar el evangelio o la persona del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo. Las falsas doctrinas son las enemigas del cristiano y el cristiano está llamado a contender ardientemente por la verdad. Bueno, hemos aprendido acerca de la definición de la iglesia. Ahora, la iglesia no solamente se encarga de ser la proclamadora de la verdad y la defensora de la verdad, de la palabra de Dios, sino también es aquella que guarda y vive la palabra de Dios. Esto es muy importante, porque si solamente tuviésemos el conocimiento de la verdad y solamente defendiéramos la verdad, pero no la viviríamos, entonces no nos distinguiríamos del mundo que cree conocer la verdad, pero sin embargo no vive conforme a lo correcto. De modo que todo creyente que conoce la verdad y que ha sido nacido de nuevo, no solamente tiene por mera información aquella verdad, sino que la vive. Bien, ahora pasemos a las marcas de una iglesia bíblica. Primeramente veremos que una iglesia bíblica tiene una predicación cristocéntrica. Una iglesia bíblica tiene una predicación cristocéntrica. Y para esto quisiera que me acompañen a 1 Corintios capítulo 1, verso 22 al 24. 1 Corintios capítulo 1, verso 22 al 24. La palabra de Dios dice así: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Lo que Pablo nos está diciendo en ese momento, había muchos de los judíos que pedían señales. Sin embargo, este no era el mensaje principal de la iglesia. Esto no era aquello a que la iglesia había sido llamado. Luego dice que habían otros griegos que buscaban sabiduría del mundo. Sin embargo, esta sabiduría del mundo no era aquella que la iglesia estaba llamada a proclamar, sino que Pablo y todos aquellos pregoneros de justicia estaban predicando a Cristo crucificado, aunque los judíos ciertamente lo rechacen y aunque a los gentiles les parezca locura. Ahora, este panorama el cual estaba viviendo el apóstol Pablo no se diferencia de los tiempos de hoy. Hay muchas iglesias que están pensando que lo principal dentro de su movimiento tienen que ser las señales o sus propias experiencias sobrenaturales y aún fundamentan sus doctrinas en base a sus experiencias o en base a supuestas señales que han recibido, supuestas visiones o supuestos sueños que han tenido. Hay iglesias que están detrás de las señales y esto es completamente incorrecto, porque Jesús en ningún momento nos pidió buscar las señales, sino que Jesús dijo que las señales nos seguirían a nosotros. Y nos dio un único mensaje que predicar, y es a Cristo crucificado. El mensaje que salva es el Evangelio de Cristo. Hay otras iglesias que se están enfocando en que desde sus púlpitos se habla acerca de la sabiduría terrena, de la sabiduría humana. La iglesia está atravesando por diferentes problemas. Uno de ellos es tal vez la falta de resistencia de las personas que se reunían antes.
Y muchas iglesias están optando por encontrar la solución en charlas de sociólogos, psicólogos y entre otras disciplinas que, aunque realmente no son totalmente obra de Satanás, ciertamente puede ser una herramienta para ser usada en la iglesia, pero nunca aquello que reemplace al evangelio. Eso es tan importante comprender. Desde los púlpitos muchas veces se les está admirando a muchos predicadores que no usan la palabra de Dios, sino que simplemente la leen como pie de página para luego comentar acerca de, o bien lo que han aprendido alrededor de su vida, sus experiencias o la sabiduría terrena que han encontrado en un libro ajeno a la Biblia. Muchos de ellos no son predicadores, sino son motivadores. Hoy en día los predicadores parecen coach, parecen guías empresariales. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos dice que los siervos fieles de Dios predicarán a Cristo crucificado. Aunque para muchos esto sea tropezadero y para muchos esto sea una locura. Sin embargo, la palabra de Dios nos manda a que la prediquemos. Versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. De modo que cuando prediquemos a Cristo crucificado, muchos rechazarán el mensaje, a algunos les parecerá una locura, pero sintámonos bien, porque para los llamados, Cristo será poder de Dios y sabiduría de Dios. De más está decir que no estamos llamados a complacer a la audiencia que nos escucha, sino complacer al Dios que nos llamó al ministerio. Eso es tan importante. Tenemos que predicar a Cristo crucificado, porque a través de la predicación de Cristo crucificado, las personas que son llamadas por Dios contemplarán a Cristo en todo su poder y sabiduría. Una iglesia fiel, real, tiene a Cristo como la fuente de su sabiduría y poder. Sigamos entonces con la siguiente marca. Una iglesia bíblica tiene líderes bíblicos. Y para esto quisiera que me acompañe a 2 de Timoteo. ¿Sí? Acompáñeme, por favor, a 1 de Timoteo capítulo 3. Dice la palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Dios llama, capacita y derrama gracia suficiente para sus líderes y pastores. Jeremías dice que Dios mismo proveerá de pastores sabios y prudentes en su actuar. De modo que cuando un hombre es llamado al ministerio, Dios se encarga, bajo su gracia, de formar a este hombre para que tenga estas cualidades esenciales de un pastor o líder. Un pastor o líder debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. El Señor se encarga de derramar gracia sobre aquel a quien llama. En el versículo 3 dice algo muy importante, pero tristemente se está pasando de paso el día de hoy. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Si te das cuenta aquí, hay dos cosas que repite. Una, habla de las ganancias deshonestas, eso se trata de dinero. Y luego habla de la avaricia, que también
va referente al dinero. Lastimosamente, amados hermanos, la avaricia y el enriquecimiento son los pecados más frecuentes en los ministros más populares al día de hoy. Y hoy en día se ha dejado de predicar acerca del pecado o el infierno para predicar acerca de bendiciones en riquezas materiales, dado que los ministros que las predican están hambrientos y sedientos de obtener riquezas deshonestas, cambiando la verdad del Evangelio por un mensaje que habla acerca de prosperidad. La avaricia y el enriquecimiento es una marca de un falso ministro que sirve al mundo y a Satanás. Esto es así. Muchos podemos decir o podemos creer cómo luce un poseído. Y podemos decir, bueno, luce tirándose al suelo o derramando espuma y cosas por el estilo. Pero la palabra de Dios nos dice que el diablo incitó y de hecho poseyó los pensamientos de Judas. Y Judas no tuvo que tirarse al suelo o vomitar espuma. Judas vendió a su maestro por dinero. De modo que cuando Satanás quiere incitar a alguien a destruir la obra de Dios, siempre tocará esa fibra sensible. Siempre tocará ese pecado que es tan delicioso para los hombres impíos. Así que esto es tan importante. Versículos 4 al 7, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esto es tan importante. El fiel ministro ha de ser primero un fiel sacerdote y cabeza de hogar. J.C. Riley decía que no permitiría que ningún hombre suba a su púlpito a hablar a la esposa de Cristo si no trata bien a su propia esposa en casa. Y esto es tan cierto. La palabra de Dios dice que si alguien anhela obispado, pero que no está gobernando bien su casa, es descalificado para dicha obra. Porque primero tiene que gobernar bien su casa y luego cuidar de la iglesia de Dios. Es lo correcto. Versículo 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Es tan importante que a los aspirantes al pastorado o al liderazgo se les pruebe primero cómo está su vida en su hogar y más aún en su trabajo o en el cómo se conduce fuera de la iglesia, porque a veces una persona puede tener una apariencia de piedad en la iglesia, pero fuera de ella puede ignorar al Dios a quien adoraba en la iglesia. Así que esto es tan importante. Aquel que anhela liderazgo o pastorado debe ser probado, porque no basta el anhelo, sino es necesario el llamado eficaz de Dios para su obra. Estamos en el punto número 2, líderes bíblicos. Pasemos al punto número 3. Una iglesia bíblica tiene celo por la verdad bíblica. Acompáñame a Judas. Es un pasaje muy conocido que tal vez ya lo hayas escuchado. Judas capítulo 1, verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, la iglesia está llamada a contender ardientemente por esa verdad que le ha sido dada una vez y para siempre. No es que estemos en contra de tal o cual persona. Pablo nos va a decir que nuestra lucha
no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de maldad. Y esas huestes y potestades de maldad incitan al mundo a tener pensamientos contrarios a la voluntad de Dios, a desviarse de la verdad, y nosotros debemos contender ardientemente para que no se niegue la verdad bíblica y se la intercambie por ideologías progresistas y mundanas. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 10, versos 4 al 5. 2 de Corintios capítulo 10, versos 4 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora, ¿qué fortalezas tenemos que derribar con nuestras armas? Versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento. ¿A qué? A la obediencia de Cristo. Hay muchas personas que ven a demonios en la Coca-Cola, en su cocina, abriendo las tapas de sus ollas, o tal vez en una sombra negra, o tal vez moviendo sus cortinas, pero nunca ven a Satanás detrás del falso ministro que les predica cada domingo. Y esto es trágico. A la iglesia, en muchos casos, o a muchos de los que están allí, les falta discernimiento espiritual. Y al hablar de discernimiento espiritual, no estoy hablando de un don místico que solamente algunos tienen, sino estoy hablando de un discernimiento espiritual que viene de un conocimiento de las Escrituras para probarlo todo a través de la revelación bíblica que Dios nos ha dado. Esto es tan importante. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahora, hay un pensamiento liberal por allí que se levanta y dice, no importa la doctrina, todos son hijos de Dios. Si adoras a Buda, en esencia estamos adorando al mismo Dios, puedes unirte a nosotros. O tal vez dice, no importa la religión mató a Jesucristo, así que no importa la religión que profeses, puedes venir a la iglesia y adoremos. No importa las pequeñas diferencias que tengamos. Sin embargo, lastimosamente, eso no es verdad en absoluto. Vayamos a Santiago capítulo 2, versos 14 al 16. Santiago capítulo 1, verso 27, Santiago capítulo 1, verso 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y este pasaje es preciso para destruir ese argumento que dice que la religión no es, no debemos seguir una religión, sino tener una relación con Dios. Sin embargo, la palabra religión, en el estudio de esta palabra, significa relación. De modo que ambos no son contrarios, sino son sinónimos. Y la religión a la cual la Biblia nos manda a seguir es una religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La religión verdadera es aquella religión que nos dejó evidencia la palabra de Dios que sigamos. Una religión que moldeaba el carácter de Cristo, que sentía sensibilidad por los más necesitados y por sobre todo tenía temor de Dios. Muy bien, sigamos con el siguiente rasgo de una iglesia bíblica. Una iglesia bíblica busca que sus miembros sean moldeados a la imagen de Cristo. Vayamos a Gálatas capítulo 4, verso 19. Gálatas capítulo 4, verso 19. Este es Pablo, dice: hijitos míos,
por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Este realmente era el sincero deseo de Pablo para las iglesias. Y dicho sea de paso, el apóstol Pablo estaba siendo inspirado por Dios al escribir estas palabras, de modo que podemos tomar esto como un modelo de la motivación que debe tener todo predicador, pastor o líder de una iglesia. Todo ministro debe desear, anhelar que Cristo sea formado en cada uno de los creyentes que asisten a su iglesia. Una iglesia sana no buscará una masa de gente para que les dé entretenimiento, sino buscará al remanente fiel que busque a Cristo primeramente. Esto es tan esencial. Acompáñame a 2 de Timoteo capítulo 4. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo? Está hablando a Timoteo y le está diciendo, va a venir tiempo donde habrá muchas personas que seguirán a hombres que buscan entretenerlas, que buscan rascarle los oídos para complacerles. Ahora, dice que amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, es decir, ellos mismos escogerán a sus maestros, ellos mismos escogerán a sus ministros. Eso es lo que muchas personas están haciendo. Ven a un predicador que les hace sentir bien y lo idolatran y lo señalan y le dicen, sí, yo sigo a él. Como la iglesia de Corintios, estamos diciendo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo. Sin embargo, Pablo va a decir, ¿acaso aquellos fueron crucificados por ustedes? Solamente Cristo merece toda gloria, toda honra y toda admiración. Todos los hombres que predican la palabra son meros instrumentos de Dios. Son vasos rompibles, son vasos de barro en el cual es depositado el poder de Dios. Pablo le va a decir que en los postreros tiempos sucederá esto, que falsos maestros apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto está pasando. He visto a muchos predicadores que simplemente citan un versículo y luego cierran la Biblia y todo su sermón es acerca de fábulas, es acerca de visiones, sueños, experiencias y toda clase de cosas que son inútiles para convertir un alma humana. La palabra de Dios es poderosa para cambiar una vida en perdición. Por más inmundo que haya sido el pecado de una persona, cuando una persona escucha la palabra de Dios y cree en Cristo crucificado, cualquier pecado es perdonado y es justificado por gracia. Pero la palabra de Dios tiene ese poder. Ninguna sabiduría humana, aún ninguna confesión. La palabra de Dios está por encima de toda sabiduría humana, de todo libro de motivación, de toda incluso confesión que se haya hecho en la iglesia, de todo concilio. La palabra de Dios tiene la última palabra. Y perdonen si fui muy redundante, pero era necesario. Dice que estos hombres apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Sin embargo, el mandato a Timoteo es, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obras de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo le está diciendo a Timoteo, aunque los demás busquen divertir a la gente, aunque los demás estén interesados en las masas, simplemente tú estás llamado a cumplir tu ministerio, porque estás delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Amados, tristemente, la iglesia de hoy parece un circo, porque hay puros payasos en el púlpito. La iglesia de hoy parece una empresa de lucro,
porque hay muchos oportunistas y ambiciosos sedientos de dinero en los púlpitos. La iglesia parece un banco, porque muchos que asisten a ella simplemente esperan bendiciones materiales de parte de Dios. Y esto debido a una falta de predicación bíblica y cristocéntrica. Debemos entender que como predicadores no entretenemos al público. No estamos allí para hacer un culto a nosotros mismos o a nuestra propia erudición. Cabe mencionar que la erudición sin unción es inútil para la obra de Dios. Cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Siguiente marca de una iglesia bíblica. Una iglesia bíblica demuestra su amor con hechos. En Juan 13:35, Jesús va a decir que sus discípulos se harán conocidos porque se aman los unos a los otros. Y esto es tan importante. El amor es la marca externa mayor del cristiano. Acompáñeme una vez más a Santiago, capítulo. Esta vez íbamos a ir a Santiago, capítulo. Santiago, sí. Santiago, capítulo 2, verso 1 al 3. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? La iglesia a la cual Santiago está exhortando era una iglesia que hacía acepción de personas, que cuando venía un rico o tal vez un famoso a la iglesia, lo atendían bien, pero cuando venía un pobre, un necesitado, una viuda, tal vez un huérfano, lo trataban de menos. No hay mayores ni menores en la casa de Dios. Todos son simplemente siervos de Dios. Y de hecho, cuando subamos a los cielos, seremos siervos de Dios, hijos de Dios. Y el que quiera ser grande en el reino de los cielos, Jesús lo dijo, tenía que ser el menor aquí en la tierra. Tenía que hacerse lo más humilde que se pueda. Versículo 14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Somos salvos únicamente por la fe, pero aquella fe genuina es aquella fe que produce frutos, y uno de los frutos es el fruto de la bondad, el fruto del Espíritu Santo. Y la bondad nos llama a preocuparnos por los necesitados, por las viudas, por los huérfanos. De modo que aunque la iglesia no es una fundación de ayuda a los más necesitados, ciertamente ayudar a los necesitados es una de las labores fundamentales de la iglesia. La iglesia está llamada a predicar el evangelio, pero predicar el evangelio de amor también implica que actuemos con amor hacia los más necesitados. Ahora, por favor, no nos confundamos. El liberalismo ciertamente ha construido una iglesia en base a buenas obras, o tal vez ve el reino de Dios como algo a lo cual accedemos con buenas obras o con una revolución por los más necesitados y marginados y la minoría. Sin embargo, el evangelio real dice que el cristianismo es una religión basada en la obra perfecta de Cristo.
Y esa obra perfecta de Cristo, que produjo fe en nosotros, produce también obras que nosotros hacemos. No somos salvados por buenas obras, pero sí somos salvos para buenas obras. Efesios capítulo 2. Capítulo 1, verso 27 dice, y nuevamente tocamos este versículo: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vuelvo a tocar este dicho porque ciertamente lo he escuchado en muchas partes. Aquel dicho que dice: la religión no importa, amémonos unos a otros, y llama a un ecumenismo. Sin embargo, el refrán liberal es una mentira que busca el diabólico ecumenismo. Sin embargo, la religión a la cual somos llamados a seguir es una relación que transforma nuestra vida y actitud hacia los demás. ¿La doctrina es importante? Bueno, algunos con ideas liberalistas dirán que la doctrina no es importante, lo importante es el amor. Pero si el amor está vacío, si el amor no tiene su base y fundamento en la verdad bíblica, en la doctrina bíblica de Jesucristo, ciertamente es un amor pasajero e inútil para el llamado al que somos responsables. Amados hermanos, la religión de Cristo es aquella que transforma nuestra vida, y no solamente esa, sino nuestra actitud hacia los demás. Es una relación con Dios, una relación tan profunda que nos moldea a la imagen y semejanza de Él. Así que, amados hermanos, habiendo dicho esto, repasemos las marcas de una iglesia bíblica para ya concluir con este mensaje. ¿Cómo luce una iglesia bíblica? Número 1, tiene una predicación cristocéntrica. Número 2, tiene líderes bíblicos. Número 3, tiene un celo por la verdad. Número 4, busca que sus miembros sean moldeados a la imagen de Cristo. Número 4, demuestra su amor con hechos. Si encontramos una iglesia o si estamos en busca de una iglesia, busquemos que tenga estas 5 marcas. Ahora, son muchas marcas que tal vez no he tocado aquí, pero estas son las 5 fundamentales que puedes buscar en una iglesia que realmente busque tu crecimiento espiritual. Hoy en día es muy complicado encontrar una iglesia de sana doctrina que busque tu crecimiento espiritual por encima de todas las cosas. Muchas personas están decepcionadas de las iglesias y nunca más piensan pisar la iglesia. Sin embargo, te quiero decir que sí hay iglesias. Ahora, no pienses que una iglesia bíblica y sana será un templo grande y maravilloso de 4 o 5 pisos o un edificio. Muchas veces las iglesias sanas y fieles son aquellas iglesias pequeñas que pasan desapercibidas ante el mundo, pero nunca ante la vista de Dios, porque Dios se agrada de ellas. No necesariamente tienen que tener una masa de personas y tampoco necesariamente tienen que tener líderes que sean demasiado populares. Tiene líderes fieles que no buscan la popularidad en el mundo, sino el agrado de Dios. Tiene a miembros que, aunque son pocos, son el corto remanente fiel a Dios del que se habla en la palabra de Dios. Son el remanente que, aunque pequeño, es poderoso por el Espíritu Santo que obra en ellos. Mi nombre es José Andrés Bolívar Reina. Soy miembro de la Iglesia Evangélica Presbiteriana y Reformada en el Perú, ELIM. Y si estás por aquí y deseas ser parte de una iglesia, te invito a la iglesia a la cual yo asisto. De todas maneras,
Estaré dejando mi correo electrónico aquí abajo junto con mi número de contacto para que puedas contactarte conmigo tal vez para alguna guía espiritual o para encontrar una iglesia cerca a tu comunidad. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias Señor por esta tu palabra. Padre, te ruego Señor que bendigas a cada ministro de cada congregación Señor y a cada hermano creyente que está escuchando este canal. Padre Celestial, seas tú guiándole Señor a una iglesia bíblica Padre Celestial que predique tu palabra y que declare y proclame a Cristo crucificado para salvación de todo aquel que cree en Él. Asimismo, Señor, te ruego, Padre Celestial, para que tú, oh Dios, seas extendiendo tu reino alrededor del mundo, Señor, y muchas más iglesias, Señor, salgan, Señor, de aquella contaminación del mundo y puedan servirte a ti, oh Dios, en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, también por este trabajo que se hace con mucho amor, Señor, para tu casa. Bendícelo, Señor. Oh Padre Celestial, en el nombre de Jesús oramos así. Amén. Si te ha gustado esta palabra, házmelo saber por medio de tus me gustas y comentarios. Eso hace que este material se difunda por toda la plataforma de YouTube y muchas más personas alrededor del mundo puedan escuchar la palabra de Dios. Un fuerte abrazo y que Dios los bendiga.